vamos a empezar con esta charlita. Seguimos con la virtud de la fe, rezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes voy a aclarar una cosa muy chiquita, no tiene nada que ver. Lo que ustedes pueden ver aquí atrás es una pequeñísima réplica de la Sábana Santa que está en Turín y que, dicho sea de paso, ayer sábado fue expuesta y fue transmitido en vivo y se rezó explícitamente. El arzobispo de Turín estuvo rezando y realizó una pequeña ceremonia frente a la Sábana Santa, que es la sábana con la que se envolvió el cuerpo de Jesucristo cuando se lo puso en el sepulcro y que guarda todas las marcas de los sufrimientos de Cristo. Y se rezó especialmente por esta pandemia que está sufriendo el mundo, y el Papa Francisco envió una carta que también fue leída. Bueno, solo una curiosidad nada más. Habíamos visto en la charla anterior que hay dos dones del Espíritu Santo que perfeccionan la virtud de la fe, y en esa charlita vimos uno de esos dones, que es el don de entendimiento, y ahora vamos a ver el segundo y último, que es el don de ciencia. Hago un pequeño repaso. Las virtudes actúan sobre nuestras facultades, especialmente la inteligencia y la voluntad, y hace que ellas obren ordenadamente. Entonces, cuando ellas se someten a los principios de Dios, la inteligencia y la voluntad, se dice que esa persona es una persona virtuosa. Pero por supuesto, por más virtuosa que sea y más buena que sea, va a obrar siempre como un ser humano. Los dones del Espíritu Santo, que se nos conceden con la gracia santificante, hacen que nuestra alma esté bien dispuesta a esas mociones del Espíritu Santo, a esas acciones del Espíritu Santo en nuestra alma, haciéndonos obrar no como simples seres humanos, sino al modo divino, es decir, de un modo completamente distinto, más allá de las fuerzas del ser humano. Entonces, estos dos dones hacen que la virtud de la fe adquiera una perfección que sin los dones no la tendría. Entonces, ahora corresponde ver el don de ciencia. Son estos 4 puntos que están aquí: la naturaleza, el objeto, carácter práctico y la bienaventuranza propia. Es bastante breve, bastante corto. El otro día, cuando hablamos del don de entendimiento, también pusimos al inicio algún fundamento de la Sagrada Escritura, y que yo dije, bueno, el fundamento clásico que siempre se cita para los dones es el texto del profeta Isaías. También lo leo ahora acá, solo la parte esta, dice, cuando él está hablando de los dones que tendrá el Mesías, ¿no? Y él dice también el espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Espíritu de ciencia, entonces, el don de ciencia. Aparece mencionado también en el libro de la sabiduría, en el libro de los proverbios. Proverbio 30 dice, Dios me enseñó y conocí la ciencia de los santos. Entonces, cuando Dios revela que existe el don de ciencia, ya no tenemos nada que discutir. Lo que hacen después los teólogos es decir, bueno, ¿por qué existe el don de ciencia? ¿En qué consistirá propiamente? Porque de hecho Dios lo ha revelado. Entonces tratan de buscar algunas conveniencias y algunas explicaciones para este don o lo que sea, o la verdad que Dios haya revelado, ¿no? Bien. Vamos a ver entonces algunos dentro de lo que es el don de ciencia. Vamos a ver algunos de los efectos que se siguen de este don. Nos hace conocer rectamente, y esto es muy importante, vamos a decir 4 puntitos que como que contienen todo, ¿no? Estamos acá en qué consiste el don de ciencia. Primero, nos hace conocer rectamente el valor de las cosas creadas según los principios de la fe y el orden a Dios. Dice Santo Tomás,
Tal es el efecto fundamental de este don que nos muestra la diferencia entre lo temporal y lo eterno, y la dimensión de nada radical de lo creado en comparación con Dios. Entonces, nos hace conocer fundamentalmente las cosas creadas. El que vimos la charla anterior, el don de entendimiento, nos hace conocer las grandes verdades sobrenaturales. Y yo puse siempre, lo repetí muchísimas veces a propósito para que esos ejemplos sirvan como tal. La verdad sobre la Trinidad, la Santísima Trinidad, la Encarnación, la Eucaristía, etc. Son verdades completamente sobrenaturales. Pero este don de ciencia me hace entender y valorar bien las criaturas, las cosas que hay en este mundo. En consecuencia, un segundo efecto es que nos enseña a usar rectamente de las cosas creadas. Porque si yo les doy un correcto valor, las voy a usar como se lo merecen. Ni las voy a sobrevalorar, ni las voy a minusvalorar, ni las voy a despreciar, ni tampoco las voy a endiosar, porque sé cuál es el valor que tienen. Entonces, las uso como corresponden, como lo hace un hombre que tiene fe y que mira todo a la luz de la fe. En tercer lugar, nos enseña a discernir certeramente el bien y el mal, los caminos y medios más aptos para la virtud, porque tenemos que discernir constantemente en la vida. Entonces, para algunas cosas hay que elegir un medio, para otras otro distinto. La virtud, de hecho todas las virtudes, excepto las 3 virtudes teologales, siempre son un medio entre un exceso y un defecto. Por ejemplo, la fortaleza es el medio entre la cobardía y la temeridad, siempre hay un medio. Entonces, para encontrar el medio, el don de ciencia me ayuda, porque me ayuda a valorar bien las cosas y bueno, a ver esto, ¿cómo será? Entonces, a discernir certeramente lo que está bien y lo que está mal. Y cuarto y último, ilumina el alma sobre su estado interior, sobre sus afectos y los movimientos de su corazón. Este es importantísimo, ¿no? Repito, ilumina el alma, estamos siempre en el primer punto. Sobre los afectos que tiene el alma, lo que ama, lo que apetece, lo que le gusta. Porque muchas veces apetecemos o nos gustan cosas que son meramente unas criaturas y que las queremos o las apetecemos por demás, es decir, desordenadamente. Entonces el don de ciencia hace que perfeccione la fe y yo pueda entender que esto que estoy amando lo estoy amando desordenadamente. Algunas precisiones que podemos añadir a esto, porque estamos hablando de ciencia y todos entiendo que la palabra ciencia la conocen, pero más que nada aplicada a la ciencia humana. Es decir, bueno, voy a estudiar la ciencia de la biología, la ciencia de la ingeniería, la ciencia de las matemáticas, la ciencia médica, son todas ciencias, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué diferencia hay entre este don que nos entrega el Espíritu Santo y las ciencias o los conocimientos que tienen los científicos o los conocimientos científicos que tenemos nosotros? Porque si fui a la escuela y aprendí geometría, entonces ya, aunque yo sé muy poquito de geometría, ya eso es un conocimiento científico. Y si aprendí algo de, no sé, de biología, aunque sea muy poquito, también es un conocimiento científico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos conocimientos científicos y el don de ciencia? Bueno, un par de cosas. Primero, los conocimientos científicos humanos de las distintas ciencias se van conociendo por razonamiento, por prueba y error. Dicen los científicos por inducción, es un método muy usado porque se ven 2 o 3 ejemplos y de ahí se induce alguna consecuencia, etc. Pero en el caso de la ciencia que nos viene por el Espíritu Santo, es algo más intuitivo, no es por razonamiento, porque Dios me va infundiendo eso. Se trata de una participación de esa, tomar parte, como eso, verme beneficiado un poco de esa ciencia que tiene Dios y que me la comparte a mí. Entonces no es algo que me puse a investigar y a leer y entonces me puse a hacer pruebas, estuve en un laboratorio, no, nada de eso, nada de eso. Ahí dice Santo Tomás, igual, aunque sean distintas las ciencias humanas y la ciencia de este don,
cierta conveniencia en que a este don se lo llame ciencia. Conviene ante todo, dice, la certeza del conocimiento que produce. Porque así como las ciencias humanas nos dan certeza, el matemático sabe certeramente que si usa tal fórmula le va a dar tal resultado, lo sabe, no tiene ninguna duda. Este don también nos da certeza. Claro que en otro ámbito, pero sí nos da certeza, y eso es muy importante. Y también dice Santo Tomás, conviene, o sea, está bueno que se lo llame de ciencia, don de ciencia, porque también da certeza como las ciencias humanas. Y en segundo lugar, aunque dice parcialmente, coincide en el objeto con las ciencias humanas. ¿Qué significa esto? Es que las ciencias humanas estudian todas las cosas creadas, todas las cosas de este mundo, desde los astros hasta un mosquito, ¿no? Desde el ser humano a las piedras, de todo, todas las cosas creadas. Y este don dijimos que nos ayuda a valorar las cosas creadas. Entonces, el objeto material que se estudia es el mismo, todas las criaturas. Entonces, uno lo estudia bajo un aspecto que es con la luz de Dios y se le da el valor que tiene como tal, como criatura, y las otras ciencias lo van estudiando de modo más fragmentado. Cada una se encarga de una partecita de estas criaturas y siempre en un plano meramente humano. No le interesa al que está estudiando, por ejemplo, geografía, no le interesa si Dios existe o no. A él le interesa ver todas las placas tectónicas y la división de los continentes, etc. Pero si Dios existe, no. En cambio, el don de ciencia va a valorar, por ejemplo, toda la creación, también de las placas tectónicas, pero a la luz de Dios. Entonces, ¿cuál es el valor que tiene eso para mi salvación, por ejemplo? Vamos al segundo punto, el objeto del don de ciencia. El objeto del don de ciencia. Para entenderlo un poquito, San Tomás aclara cuál es la diferencia que hay entre el don de ciencia y el don de sabiduría. Y voy a decir algo que he dicho otras veces, lo digo siempre creo. Si alguien quiere hacerle preguntas, recuerden que pueden hacerla, incluso ahora mismo voy a tratar de responder lo que pueda, pero si quieren hacer preguntas pueden hacerlas, ¿no? Y sí, me parece, probablemente si hay alguna pregunta la dejo tal vez para el final, pero ya pueden ir haciendo ahora, no hay ningún problema. Entonces, San Tomás dice, ¿cuál es la diferencia entre el objeto del don de ciencia y el don de sabiduría? El don de sabiduría, para entender mejor cuál es el objeto del don de ciencia. Cita a San Agustín, leo textual, dice San Agustín, la ciencia de las realidades divinas se llama propiamente sabiduría. La de las realidades humanas, en cambio, recibe el nombre de ciencia. Lo comento, es muy simple. Las ciencias de las cosas que le competen directamente a Dios, su persona, sus atributos, sus acciones, eso le compete propiamente a la sabiduría. En cambio, la ciencia que tiene como objeto no a Dios, sino a las cosas creadas, le compete al don de ciencia. Esto ya lo repetí, lo voy a repetir ahora en esta charlita varias veces más. El don de ciencia valora y considera y tiene como objeto las cosas creadas. La sabiduría tiene, en este caso, el don de sabiduría al mismísimo Dios y sus realidades. Y después dice San Tomás que hay una segunda diferencia entre la sabiduría y el don de ciencia. Porque está también en el modo de conocer las realidades. Dice él, mientras la ciencia conoce el don de ciencia, conoce lo que se debe creer por cierto juicio, porque tengo un juicio de decir, bueno, un hombre no tiene más valor que Dios. Estoy juzgando una cosa creada, un hombre. Emití un juicio, no tiene más valor que Dios. Una piedra no vale más que un hombre. Vivir en gracia vale más que cualquier sacrificio. Son juicios que voy emitiendo. Todo eso me lo da el don de ciencia. Entonces dice, mientras el don de ciencia va conociendo por medio de juicios, así sentencias que yo voy formando, la sabiduría
conoce, dice, por cierta unión con ellas. Es un don mucho más intuitivo. Es como aquel que, como se conocen, por ejemplo, dos buenos esposos. Hay un conocimiento ya por unión, porque empiezan a ser una única persona. Entonces, eso es tan íntimo, que hay una como penetración mutua en su ser, y entonces mutuamente se conocen como nadie, ¿no? Como nadie podría conocerlo también. Entonces, eso es propio de la sabiduría. De ahí que el don de sabiduría, como conoce por unión, ¿a quién le corresponde? ¿A qué virtud va a perfeccionar? El don de ciencia, dijimos, está perfeccionando la virtud de la fe, que es la virtud que estamos viendo desde que empezamos con estas charlas. La fe, y llegamos a este punto y dijimos, bueno, vamos a ver dos dones que perfeccionan la fe. Pero la sabiduría no perfecciona la fe, perfecciona la caridad, porque la caridad es la que me une con Dios. Es como que puedo abrazar a Dios. Entonces, con ese abrazo a Dios, yo puedo conocerlo más íntimamente. No es algo tan intelectual, sino que ya es más un conocimiento de corazón. Eso le compete a la sabiduría. Bueno, vamos al tercer punto, el carácter práctico del don de ciencia. Bueno, como todos los conocimientos sobrenaturales, también este tiene cierta utilidad en el día a día, en la vida práctica, porque nos ayuda a regir mejor nuestras acciones. Y es simplemente eso. Acuérdense de un texto que ya también mencioné en la charlita anterior, del apóstol San Pablo, cuando dice: la fe actúa por la caridad. Entonces, si la fe actúa, significa que me hace obrar, y si me hace obrar, la fe, y en este caso iluminada por el don de ciencia, me va a dar criterios para cosas bien precisas y prácticas y concretas. Entonces me arroja luz para que yo pueda hacer buenos juicios a la hora de tomar decisiones durante el día, en el día a día, en mi trabajo, en la casa, en la educación de los hijos, cuando tengo que organizar mis horarios, en fin, porque me hace valorar más. Si en el horario, por ejemplo, yo digo, voy a poner tiempo para rezar. El tiempo para rezar, ¿cuánto vale? El tiempo es una criatura. Dedicar tiempo a Dios vale más que dedicar tiempo a una distracción. Entonces, a la hora de hacer mi horario, ahí el don de ciencia también me ayudó, porque me hace valorar correctamente las cosas más importantes, y las que no lo son tanto las pongo en un segundo lugar, gracias al don de ciencia. Entonces, tiene una aplicación práctica evidente. Bueno, y por último, este último punto, la bienaventuranza propia del don de ciencia. Santo Tomás atribuye, siguiendo a San Agustín, al don de ciencia la tercera bienaventuranza, y van a ver que es bastante fácil. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Acuérdense que la bienaventuranza es la acción más noble que puedo hacer yo cuando tengo las virtudes y además los dones del Espíritu Santo. Eso me lleva a vivir con cierta perfección. Cuando yo me dejo guiar por esos dones del Espíritu Santo, entonces yo vivo y practico las bienaventuranzas. Si me dejo guiar por el don de ciencia, ¿qué bienaventuranza yo puedo practicar, puedo vivir? Esta: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esa bienaventuranza. Eso es lo que está diciendo acá, bienaventuranza propia del don de ciencia. Si tengo el don y no pongo obstáculos al don, si yo dejo que realmente el don actúe bien, es decir, el don, acuérdense, es una disposición para seguir prontamente las mociones del Espíritu Santo. Entonces, si yo no lo tapo a ese don, si no lo ahogo, si dejo que realmente actúe, entonces el Espíritu Santo va a hacer cosas hermosas en mí, en este caso, respecto a la ciencia en concreto. Y por lo tanto, mis acciones van a ser acciones bienaventuradas. Eso, así de simple. ¿Por qué esta bienaventuranza entonces?
Vuelvo a repetir y nos sirve como de recapitulación, nos sirve como de repaso. Por el don de ciencia nosotros, lo digo ya una vez más, juzgamos rectamente las criaturas. Por lo tanto, por esta ciencia sobrenatural, el alma conoce lo vacía que son las criaturas, es decir, lo nada que son las criaturas. Por eso dice el texto de la Escritura, vanidad de vanidad, es decir, vanidad es algo vacío, algo vacuo, ¿no? La nada que tienen las cosas. Y, en consecuencia, el mal que produce en el hombre cuando él se aferra desordenadamente a las criaturas. Porque se está agarrando y apegando a algo que está vacío, que no le puede dar la vida eterna y que, por supuesto, no vale lo que vale Dios. Evidente. Entonces, el que tiene este don de ciencia, dice Santo Tomás, tiende a menospreciar a las criaturas en relación con los bienes eternos, a lamentar las miserias de la vida y a derramar lágrimas de contrición por el abuso hecho de las mismas. Entonces, como se da cuenta que las cosas de este mundo tienen un valor tan limitado, empieza a valorar mucho más las cosas del otro mundo y llora por todas las veces que él usó mal de esas cosas. Pero también Santo Tomás en otra parte, cuando comenta el sermón de las bienaventuranzas, él dice que los que lloran esto, los bienaventurados, en realidad son no tanto por los pecados propios, es decir, cuando usaron desordenadamente las criaturas, sino lloran por el pecado de los demás, porque ellos ya se han desapegado de las criaturas. Entonces lloran por aquellos que todavía siguen endiosando y convirtiendo en ídolos a cualquier criatura. Cuando decimos criaturas estamos hablando de todo. Un ser humano, eso, mis dones, mis talentos, mi casa, mi auto, mi salud, mi familia, todo es criatura. Entonces, como se ha usado mal, eso se ha desordenado, hay que llorar por esas veces que uno se equivocó. Y el fruto propio de esta bienaventuranza es el consuelo. ¿Por qué el consuelo? Serán consolados porque se les dará el bien que sí es verdadero. Estas cosas tienen un bien aparente o un bien relativo porque son en relación a una cosa precisa. Pero estos que lloran por el mal uso de las cosas de este mundo van a ser consolados cuando se les dé el bien verdadero. ¿Cuál es el bien verdadero? El mismo Dios. Por eso que el fruto que se atribuye a esta bienaventuranza es el gozo y una gran paz espiritual. Bueno, hasta aquí el don de ciencia. No sé si hay alguna pregunta. Si no, bueno, si no voy a pasar, porque me quedan unos minutitos. Y voy a pasar entonces, al menos en estos brevísimos minutos que me quedan, a una introducción. Entonces, si no hay ninguna pregunta, voy a pasar a una introducción de lo que va a ser lo siguiente, igual siempre en el orden de la fe, por supuesto, ¿no? Bueno. Vamos entonces a ver los pecados que se oponen a la fe. Hasta ahora vimos toda la virtud de la fe, Ahora nos queda, para terminar esta virtud, solo pecados que van en contra de la virtud de la fe y que de hecho pueden servir también para entender más la virtud de la fe. Porque al ver los pecados también, en consecuencia, como que la comprendemos un poco más, ¿no? Bueno, Santo Tomás empieza la cuestión 10 de esta parte de la Suma Teológica a analizar esto desde el tratado de los pecados opuestos a la virtud de la fe. Y esta estructura se basa en dos tipos de oposición que la fe puede admitir en sus distintos aspectos. Puede ser en contra de la fe en sí
o en contra de la confesión exterior de la fe. Eso sería como lo principal. Y entonces aquí tenemos lo primero, algo que se oponga a la fe en sí misma, o lo que se opone a a manifestar mi fe, a confesar mi fe. Lo que San Tomás va a decir, en primer lugar, lo que se opone a la fe en sí misma, bueno, es la infidelidad, que eso ya lo vamos a considerar más detalladamente. Eso va a hacer una distinción San Tomás. Al principio una infidelidad negativa la llama él, aquellos a quienes nunca se les predicó el Evangelio, nunca. Entonces esos, lo voy a repetir después igual, pero lo introduzco. Esos son infieles, pero no tienen culpa moral, simplemente tienen la pena. ¿Cuál es la pena? La pena es como el castigo. Es el castigo de no poder creer. ¿Pero un castigo por qué? ¿Ellos hicieron algo? No, es el castigo del pecado original. Como nadie les ha predicado, listo, ellos no creen. Por el pecado original vienen todas las penas, todos los castigos, que después los va a subsanar Jesucristo, pero para eso tiene que llegar Jesucristo a sus vidas, ¿no? Entonces, la infidelidad, que es esta infidelidad a quien nunca se le predicó, entonces eso no hay problema con ellos. Pero la infidelidad hace referencia fundamentalmente a los que sí se les ha predicado y han rechazado la fe. Y eso es lo que vamos a ver. Es decir, aquellos que alguna vez escucharon el Evangelio, pero no le prestaron atención. Después, dentro del ataque a la fe en sí mismo, el pecado contra la fe en sí misma, tenemos la herejía, aquellos que de hecho sí aceptaron la fe en algún momento, pero después no están de acuerdo en algo, la rechazan en parte, parcialmente. Y la apostasía, que la única diferencia que tiene con la herejía es una diferencia de grado. La herejía rechaza parcialmente, la apostasía totalmente. Y como pecados contra la confesión exterior, contra la manifestación, nosotros profesamos el credo en todas las misas dominicales, entonces también después profesamos nuestra fe cuando hablamos con alguien, cuando defendemos nuestra fe, cuando invitamos a otros a que se acerquen a Jesucristo, a los sacramentos, a la iglesia. Bueno, ¿qué pecados hay? Está la blasfemia en general, que es un insulto a Dios y es un pecado gravísimo, y que a veces en algunos pequeños lugares, no pequeños, pero en algunos lugares se da incluso como una triste costumbre. Hay algunas sociedades o culturas que tienen esa costumbre, y eso es realmente como que produce hasta escalofrío, ¿no? Porque es un insulto al mismo Dios. Y de un modo particular, San Tomás va a analizar la blasfemia contra el Espíritu Santo, de la que se habla en el Evangelio, que esa merece un análisis especial. Bueno, y por último, dentro de los pecados que van contra la fe, aquí los que van contra los dones que iluminan la fe y que elevan la fe, y es la ceguera, es decir, aquel que se le está presentando la verdad de un modo tan diáfano, tan claro, tan sistemática, tan perfecta, tan hermosa, y sin embargo es así como un entendimiento cerrado, absolutamente cerrado, no puede ver. Y eso es un castigo, de hecho fundamentalmente en el Antiguo Testamento eso se ve muchas veces. Y el segundo, el embotamiento, que es cuando el entendimiento es así como romo, así en lugar de ser agudo, que puede penetrar las verdades, es como algo mocho y que como que no llega, se le dice esto, pero a ver cómo es, y no, tampoco, no puede avanzar. Pero digo, todo esto, Dios mediante, vamos a verlo con un poquito más de detalle y más claramente. Bueno, estamos en hora exacto y 30, entonces ya la media hora habitual. Si hay alguna pregunta, puedo esperar un momentito, como hago siempre, y Dios mediante igual, mientras puedo esperar unos segundos. Para la próxima charla, Dios mediante, ya comenzaríamos a ver el pecado de infidelidad, que nos puede llevar unos minutos para ver algunas divisiones que hace Santo Tomás
Siempre, por supuesto, muy resumido, ¿no? Claro, entonces, pero eso sería lo que Dios mediante veríamos en la próxima charla. Bueno, sí, esto no lo dije en esta poquita charla que estamos dando, porque todo también es bastante nuevo, por supuesto, esto de la vida en medio de un virus nos va cambiando todo, pero sí les agradecería si alguno por ahí tiene la honestidad y valentía de hacer en el momento, que sea, si no en privado o lo que sea, pero algún comentario, ver si realmente tiene cierta utilidad o no para seguir con esto y ver qué. Digo, personalmente me gustaría hacer muchas cosas, pero también tiene que justificarse, si no hay tanto para hacer en la vida, ¿no? Que, en fin. Bueno, si no hay preguntas, dejamos aquí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felices Pascuas para todos.